Inspección de los elementos del sistema eléctrico. El sistema eléctrico es la parte de los aparatos electrónicos que suministra la energía a estos, la cual puede ser corriente alterna o directa. Para verificar que el sistema de alimentación de corriente alterna de un aparato electrónico esté funcionando, revisa fusibles, cables y botón de encendido. Para revisar los fusibles, revisa que el filamento no esté quemado ni roto. En caso opuesto, hay que sustituirlo. Recuerda que el aparato debe estar desconectado. Verifica que el portafusibles esté bien soldado a la placa. Si no es así, suéldalo. Coloca el fusible y comprueba la continuidad con el multímetro. Para revisar los cables, conecte el cable al tomacorriente. Mide con el multímetro de gancho. Si marca 00 o miliamperes, el cable está roto, por lo que debe sustituirlo. Coloca el nuevo cable cuidando que sea del mismo calibre y suéldalo. Para detectar la falla, verifica que el aparato esté desconectado. Mide la continuidad del botón con el multímetro. Si el multímetro no genera un sonido o suena todo el tiempo, indica que el botón se encuentra descompuesto y hay que sustituirlo por otro. Al terminar de verificar estos elementos y no encontrar falla, el siguiente paso es revisar la tarjeta de control. Fallas en fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación es aquella que transforma la corriente alterna en directa de un aparato electrónico. Actualmente, las fuentes son conmutadas, es decir, la entrada de voltaje de corriente alterna puede ser variable. Los componentes de una fuente de alimentación son circuitos de protección, rectificador y filtro de entrada, rectificador y filtro de salida, y controlador. Para verificar que una fuente esté funcionando correctamente, compara el voltaje de salida de corriente directa con el diagrama eléctrico. Si es menor o no hay voltaje, significa que la fuente está dañada, por lo que tendrás que abrirla para que la repares. Para el circuito de protección, tienes que revisar el fusible, cable y el botón de encendido como lo hiciste en la clase anterior, y si presentan falla, hay que sustituirlos. El circuito rectificador se compone de un puente de diodos que convierte la corriente alterna en pulsos, y el filtro se compone de un capacitor para aterrizar la señal y evitar sobrevoltajes por corriente directa. Para detectar fallas en el rectificador y filtro de entrada, mide el voltaje de corriente directa en el transformador del lado de la alimentación. En caso de no existir un voltaje, hay que sustituir el capacitor y el puente rectificador. El controlador es un circuito integrado que regula corriente en la fuente. Para verificar que esté funcionando, mide el voltaje con respecto a tierra en los transistores. En caso de no existir medición, cámbialo. Este circuito se compone de un puente rectificador y un capacitor. Para verificar si el circuito está funcionando, toma una medición de voltaje a la salida. Si este no refleja una señal, significa que están dañados, por lo que debes cambiarlo. En caso de no encontrar la pieza faltante porque ya no se fabrique, busca en Internet la pieza equivalente y sustitúyela. Además, si la reparación de la fuente asciende a la mitad del costo del aparato nuevo, es mejor comentarle a tu cliente que consiga otro aparato electrónico.
Funcionamiento de componentes electromecánicos. En los aparatos electrónicos es muy común encontrar piezas mecánicas que trabajan con electricidad. Debido a esto, es necesario que conozcas su funcionamiento para que las puedas reparar o reemplazar. Un componente electromecánico es un dispositivo que tiene partes móviles que funcionan a partir de la electricidad, por ejemplo, un motor, o bien que con su movimiento generan o manipulan la electricidad como un interruptor. Los componentes electromecánicos son muy variados, pero en general se clasifican en motores eléctricos, que generan movimiento mecánico rotacional; relevadores, que en un circuito eléctrico sirven como interruptor y al mismo tiempo aíslan el circuito de potencia del de control; interruptores, que abren o cierran uno o varios circuitos eléctricos; electroválvulas, que mueven una barra de metal para permitir o denegar el paso de un fluido. Un motor eléctrico consta de un estator y un rotor. El giro se ocasiona gracias al cambio en los polos magnéticos del estator. Al hacer esto, los polos del rotor se atraen o repelen, convirtiendo la electricidad en movimiento. Un relevador contiene un electroimán y un inducido. Funciona de la siguiente manera. Al energizar el relevador, el electroimán se magnetiza. Esto atrae al inducido metálico. Cuando éste es atraído, abre o cierra los contactos del interruptor dependiendo de si el tipo de relevador es normalmente abierto o normalmente cerrado. Es así que con ayuda de un mecanismo se activa o detiene la corriente de un circuito diferente al que se acciona. Existe una gran variedad de tipos de interruptores. A grandes rasgos, cualquiera consta de láminas de metal y un mecanismo de manipulación que abre o cierra contactos para que pase o no la corriente eléctrica. Los interruptores se configuran en polos y tiros. Los polos son los mecanismos que se accionan, mientras que los tiros son las laminillas. Las electroválvulas sirven para impedir o permitir el paso de agua, gas, aire o vapor. Esto lo hacen gracias al émbolo interno, que es una barra metálica que se mueve gracias a un electroimán. Fallas comunes en componentes electromecánicos. Cuando un componente electromecánico falla, se nota porque no genera el movimiento que hace que el aparato funcione. Lo que no es fácil de notar es en dónde está la falla, ya que puede estar en la parte eléctrica o en la mecánica del componente. En el caso de los motores eléctricos, es común que no giren por cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento o rotor trabado. Si te es posible abrir el motor, busca por dentro un punto quemado, o si el rotor está trabado. De ser así, llévalo con un especialista en motores. A él debes preguntarle si tiene reparación y si conviene más repararlo o cambiarlo. Toma en cuenta que los motores siempre llevan un circuito de arranque. Antes de inspeccionar el motor, desconéctalo y con ayuda de un multímetro, asegúrate que el voltaje de sus terminales sea similar al que indica el manual. De no serlo, el problema es del circuito y no del motor. El relevador falla si el dispositivo que controla no enciende o tarda en encender. El relevador se queda pegado y no regresa a su estado normal, o simplemente no manda la señal de corriente. Para inspeccionarlo, fíjate que no tenga las terminales sulfatadas. De ser así, se pueden limpiar con un trapo húmedo. Si el relevador tiene agua, se debe reemplazar. También aplica el reemplazo si la bobina ya no funciona.
Para inspeccionar un interruptor, localiza las terminales que se conectan con el accionar del mecanismo. Con ayuda de un multímetro, en el modo de continuidad, revisa si el interruptor hace el trabajo que debe hacer. De no funcionar, es recomendable reemplazarlo. Las averías comunes pueden ser eléctricas o mecánicas. Las eléctricas se identifican porque la válvula no abre. Para revisarla, con ayuda del multímetro, asegúrate que la señal llega a la válvula. Si lo hace pero el émbolo no acciona, entonces sustituye el émbolo. Por otro lado, las averías mecánicas se dan cuando la válvula no cierra. El problema común es que tenga suciedad, por lo que debes desarmarla con cuidado y limpiarla.